Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a cada uno, especialmente al Padre Pedro, agradecerle por este espacio que nos va a acompañar el día de hoy. Entonces queremos invitar a Ornella a que pueda dar inicio por medio de la oración. Gracias, Ornella. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy me toca dar la oración del día. Busqué la oración por los derechos humanos debido a que hoy vamos a ver lo que son los derechos humanos en la Amazonía. Eh, Como vi el título de lo que íbamos a ver en la clase, quería buscar algo relacionado con eso. Así que ahí la hermana Lisette va a presentar, es una canción, es muy bonita, está subtitulada, así que bueno, se las presentamos. Desaprender la guerra, realimentar la risa, deshilachar los miedos, curarse las heridas, difuminar fronteras, rehuir de la codicia, anteponer lo ajeno, negarse a las consignas, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia. Rehabilitar los sueños, penalizar las prisas, indemnizar al alma, sumarse a la alegría, humanizar los credos, purificar la brisa, adecentar la tierra, reinaugurar la vida, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia, desaprender la guerra, curarse las heridas, desaprender la guerra, negarse a las consignas, desaprender la guerra, rodearse de caricias, desaprender la guerra, rendirse a la justicia, desaprender la guerra, sumarse a la alegría, desaprender la guerra, reinaugurar la vida. Bueno, espero que les haya gustado. La verdad que me pareció muy lindo cuando lo busqué. Lo escuché, lo leí, lo volví a escuchar, se lo compartí a la hermana y la verdad que nada, me pareció interesante referido al tema que íbamos a ver hoy. Se los vamos a compartir por el grupo de WhatsApp. Gracias, Ornella. Bueno, entonces comenzamos este encuentro dándole la bienvenida, como ya decíamos al inicio,
al padre Pedro, ¿cierto? Él es parte del Círculo de los Derechos Humanos de la REPAM. Así que es un agrado y una alegría poderlo tener aquí, padre Pedro. Muchas gracias, Lisette, y buenas tardes con todas y con todos. Y yo quisiera también agradecer y felicitar a Ornella por la canción tan linda, tan expresiva y tan enfocada en el tema que vamos a reflexionar ahorita sobre los derechos humanos. Antes de comenzar, yo quisiera decirles que una reunión o conversación como la que estamos para tener ahora es más bien una reflexión de espiritualidad, o sea, una reflexión según el Espíritu de Dios en relación con el tema del abuso del mismo espíritu que se está cometiendo en el territorio de la Amazonía. Entonces creo que es importante señalar y insistir mucho en que nuestra entrada, nuestro tratamiento es intentar compartir una reflexión no de una forma teórica, sino a partir del caminar, de la experiencia vivida, sobre todo en los últimos años, en este nuevo despertar de la Iglesia Católica en relación con la defensa del territorio amazónico y sus habitantes. El que les habla, soy parte del núcleo de derechos humanos de la REPAM. O sea, el núcleo se llama Derechos Humanos e Ecología Integral. O sea, las dos cosas son muy relacionadas. Bien. Entonces, mientras que yo esté hablando un poquito, voy a señalarles 3 o 4 textos que sugiero que ustedes los apunten en los números y quizás luego les sería muy útil, o sea, revisar estos textos que son muy conocidos para poder continuar la reflexión. Primero, ustedes que son de esta red de la REIVA, es un grupo muy especial. Yo soy consciente de que estoy hablando de gente, sobre todo gente joven, que han hecho una opción de vida muy generoso, muy entregada, de compartir sus vidas en defensa de la Amazonía y sus gentes. Y creo que eso en sí es todo un lenguaje, una voz del espíritu. Si bien es cierto de que estos grupos de comunidades cristianas como la REIVA son numéricamente pequeños, o sea, aquí no hay una gran masa de gente, pero creo que también tenemos que ser conscientes de que ustedes son líderes y lideresas. Ustedes son misioneros y misioneras que están liderando toda una página nueva de la vida en la Iglesia Católica
y que están abriendo un nuevo camino de la experiencia de Dios en la tierra. Y esto es hermoso, es bello y es un camino nuevo y por lo tanto es inédito. Ustedes están escribiendo un nuevo camino, forjando una nueva manera de ser y de hacer iglesia en circunstancias, en un contexto muy, muy especial. Y creo que es importante tomar conciencia de esto, sobre todo en el contexto de la iglesia actual liderada por el Papa Francisco, en donde el proceso sinodal es una experiencia hermosa de una manera de ser y hacer la iglesia en el tiempo actual. Vivimos esta experiencia de reforma que tanto necesita la Iglesia Católica. Y creo que también es importante ubicar la experiencia de los cristianos y de las cristianas en la Amazonía en la vanguardia de esta reforma. Porque todo este proceso de reforma de la Iglesia universal, mundial ahora, comenzó hace pocos años en la misma Amazonía. Ha sido, según la voluntad de Dios, el lugar de comienzo de una experiencia que sigue abierta, que no se acaba, y una cosa lleva a otra. O sea, el sínodo de la Amazonía, que se realizó hace ahora 4 años, nos llevó y llevó al Papa a hacer la experiencia de la Iglesia en América Latina, que concluyó con la famosa reunión en México, y a partir de eso, el Papa convocó el sínodo sobre el mismo tema de la sinodalidad. Entonces, aquí hay una especie de hilo muy importante de eventos que juntos van construyendo toda una experiencia, un hilo muy importante de reforma de la Iglesia Católica. Y en esta experiencia están ubicadas ustedes. ¿Ya? Bien. Sobre la Amazonía como tal, ¿ya? Creo que es muy cierto y no hay ninguna duda de que hablar de la Amazonía, contemplar la Amazonía, mirarla, provoca 2 reacciones, 2 sentimientos muy distintos. Por un lado, el territorio, el bioma, el inmenso territorio que abarca tierras de 9 países, ¿no? Es un lugar especial en el planeta Tierra donde la vida es desbordante. O sea, la vida se encuentra en toda su dimensión maravillosa, de belleza, de plenitud, de sabiduría de la mano de Dios, ¿no? De providencia. O sea, los ríos y la selva tropical desbordan todo lo que podríamos imaginar de vida y vida plena. Eso sin lugar a dudas. Y creo que nunca hay que olvidar de eso. Y esto, desde nuestro punto de vista cristiano, es don de Dios, es una expresión de gratuidad, de amor de Dios. ¿Ya?
Por otro lado, en la misma mirada, en el mismo pensar sobre el territorio, la misma Amazonía también es un lugar repleto de violencia, de destrucción, de dilapidación, de muerte, de matanza, que es muy, muy triste. Entonces, estas dos miradas se van de la mano y crean una tensión muy grande y enorme que todos vivimos, y no hay manera de escaparnos de esta contradicción. O sea, vivimos en medio permanente de esta contradicción o de esta tensión. Y no lo vamos a resolver solamente hablando o reflexionando superficialmente, sino más bien lo que intentamos hacer cuando hablamos desde el espíritu es tratar de ubicarnos de la mejor manera posible y situarnos en esta tensión de una manera de que podamos ser personas de espíritu, llevados por el Espíritu de Dios, no solamente por nuestro propio esfuerzo. Bien. Ustedes saben que el comienzo de la experiencia del Sínodo de la Amazonía fue lo que ahora es conocida como la etapa de la escucha. Cuando comenzamos esta experiencia, nadie hablaba de escucha. Entró no solamente en el lenguaje de la iglesia, sino en el quehacer de la iglesia, con la misma experiencia del sínodo. Porque el Papa mismo, Francisco, cuando llegó a inaugurar el sínodo en el año 2018, hace ya 4 o 5 años atrás, aquí en Puerto Maldonado, en la parte amazónica peruana, él decía de que lo más importante es que la iglesia tiene que escuchar. La iglesia tiene que actuar de una manera no solamente nueva, sino casi insólita. Porque como ustedes saben, el estilo normal de actuar de la iglesia desde hace muchísimos años, diríamos hasta el comienzo más o menos, es ser una iglesia que habla, que enseña, que es maestra, que predica, que da retiros, que tiene las respuestas, que conoce de antemano el camino, la voluntad de Dios. ¿Ya? Quizás mucho de esto es valioso, pero ahora creo que es importante también tener gran sensibilidad de que estamos en un momento nuevo, cuando tenemos que intentar una nueva práctica, que nos es un poquito difícil porque es nuevo, pero creo que corresponde a lo que es la voluntad de Dios en este tiempo, que es escuchar al otro. O sea, ponernos en silencio y tratar de abrir los corazones, no solamente la mente, para ver qué nos dice Dios a partir del mundo actual, y en particular la situación de nuestra casa común. Y la casa común ubicada sobre todo en la Amazonía. Este fue el tema de la encíclica de Papa Francisco en la Laudato Si. ¿Ya?
su preocupación por el futuro, la sobrevivencia de la casa común. Entonces, esto es la apertura de la Iglesia Católica en búsqueda de su propia reforma, que se ubica en la Amazonía. Y ahora voy a darles una cita que me parece de lo más elocuente. Se encuentra en Querida Amazonía número 42, que por favor apunten el número, ¿ya? Y después lo pueden leer y estudiar en más detalle, ¿ya? La cita que les hablo es directamente de la experiencia de la escucha. Y en la escucha participaron casi 80,000 personas con voces propias en los diferentes vicariatos en todos los países de la iglesia que comparte el territorio. Y el gran tema de la escucha era la gente expresando su dolor, su sufrimiento, su pena, su tristeza por la destrucción del territorio. O sea, ha sido una especie de grito muy grande frente a la situación desastrosa de destrucción, de dilapidación del bosque tropical, del envenenamiento de los ríos, de lo que está pasando con los peces, la flora, lo que está pasando también con las tierras de la gente, sobre todo con los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Entonces, esta cita de Querida Amazonía en el número 42, lo he escogido porque me parece uno de los más elocuentes de todos, que podría ser representativo de quizás la mayoría de las intervenciones. Y viene de un pueblo indígena en Colombia. Se llama Guaviare. Y dice así: nosotros somos agua, aire, tierra y vida del medio ambiente creado por Dios. Por lo tanto, pedimos que cesen los maltratos y el exterminio de la madre tierra. La tierra tiene sangre y se está desangrando. Las multinacionales le han cortado las venas a nuestra madre tierra. Y ahí termina. Bien. Ahora, este es una especie de voz que es una voz de alarma. Es más bien un grito. Y es un grito que nos cuestiona y que es un grito al cielo. ¿Ya? Y dice con mucha claridad de que la vida y la forma cultural que la gente tiene para expresar la vida es llamarla la madre tierra. O sea, madre tierra y vida son sinónimos, ¿no?, en la cultura amazónica, en su cosmovisión. Y dice, esta vida que es humana, pero también agua, aire y tierra, lo cual quiere decir de que no hay separación entre los seres humanos, entre los hombres y mujeres y la naturaleza. O sea, no se permite separar lo humano de lo natural.
somos parte, como decía el mismo Papa Francisco en la Laudato Si número 139, la misma idea de que nosotros somos parte de la naturaleza. No podemos vivir separados de ella. Y eso es la tragedia del mundo actual, en donde la ciencia, la tecnología, los grandes progresos, y de hecho lo son, nadie los niega, pero el gran costo es que la humanidad se ha perdido el camino y en vez de seguir siendo amiga de la naturaleza, integrado con ella, nos hemos vuelto enemigos del orden natural. Tenemos en la actualidad una relación agresiva, destructora con la naturaleza. Y esto es el cúmulo del efecto de 200 años de la llamada revolución industrial, la globalización, llámese lo que se llame, que ahora pone el mismo clima, la naturaleza, en una crisis muy grande. Y eso en sí es lo que llamamos la gran crisis climática, en donde todos estamos involucrados. Bien, entonces, esta voz de la Amazonía es de los pueblos indígenas. Y ellos, cuando hablan con la Iglesia Católica, eso es lo que dicen, que ellos tienen una identidad, y una identidad propia, fuerte, indiscutible, cuando dicen, nosotros somos la naturaleza, no somos separados de ella, somos agua, aire y tierra, creado por Dios, ¿ya? Y dice que la tierra tiene sangre y se está desangrando. Esa es una expresión muy fuerte. Es poética, pero también es muy real. Es lleno de una espiritualidad muy profunda. Porque cuando decimos somos tierra, de la tierra brota la vida. Y la vida es sangre, hueso, inteligencia, capacidad, poder caminar, estudiar, crear. Y dice que ahora la tierra está sangrando, que la madre tierra tiene sangre en las venas y como si las venas ahora están siendo cortadas por todo esto de lo que llamamos en una sola palabra el famoso extractivismo. Extractivismo quiere decir la manera en que se está desarrollando la Amazonía. Yo digo, entre comillas, desarrollando, porque la palabra de verdad es destruyendo la Amazonía. Es mentira decir que estamos desarrollándola. En la práctica, lo que se está haciendo con la manera de operar de los petroleros, de las mineras, ¿cómo se llama? La tala de los árboles, quitar la tierra de la gente, no es desarrollo, es totalmente lo opuesto, ¿ya? Entonces, esto es el centro de la situación. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de la Amazonía como don de Dios, la Amazonía como expresión de belleza, de sabiduría, de providencia de Dios, de vida en abundancia, que está siendo destrozado y que esto tiene que parar, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver con Dios mismo. Dios, como sabemos, es vida, es amor, son sinónimos.
Ahora, junto con esto, creo que es importante también recordar de que cuando se hizo el documento final del Sínodo de la Amazonía, se decía de que en la actualidad la Amazonía se encuentra en una carrera desenfrenada hacia su muerte. Eso suena muy, muy fea y muy, muy tremenda, y que requiere de unos cambios muy radicales. Y si es que no se produce estos cambios radicales, o sea, la destrucción de ella va a tener resultados catastróficos para la misma humanidad, ¿no? Entonces, la Amazonía no solamente es importante por el territorio en sí, sino también tiene un significado muy grande para lo que significa la salud climática del conjunto del planeta. El Papa Francisco en Laudato Si menciona dos lugares, dos biomas tropicales en el mundo que son los pulmones del mundo, la Amazonía y el Congo en la África. Entonces, de ahí viene 40% del oxígeno del planeta, de la Tierra entera, y 40% de acceso al agua potable. Y ahí también, por eso, se juega en gran parte temas centrales de la destrucción del clima. Bien, entonces eso es un poco para ubicar el tema, para tratar de poner los pies sobre la tierra y mirar con una forma real, objetiva, tranquila, lo que está pasando. La contradicción entre la belleza y la destrucción. La voluntad de Dios que se expresa como amor, pero que está siendo pervertida por la manera egoísta, loca, en que se está llevando a cabo la destrucción de la Amazonía, por la cuestión avara de la manera de hacer el extractivismo, sobre todo del petróleo, de la minería, de los hidrocarburos, de la tala de los árboles. Segundo punto y segundo texto. Otra vez la saco de Querida Amazonía, y es del mismo Papa Francisco. Como ustedes saben, la Querida Amazonía es un escrito por parte del Papa Francisco justo después del sínodo, cuando él hace su propia síntesis, su propia reflexión sobre el documento final del sínodo mismo, después de haber participado las 4 semanas en ella. Entonces, el Papa dice, tengo 4 sueños, ¿no? Y cada uno de estos sueños corresponde a un capítulo del documento final. Y comienza con el primer sueño que engloba a los 3 restantes. Dice así, yo sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres. Repito, yo sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad promovida.
Ahora, el centro del sueño del Papa se ubica en esta cuestión de derechos. Bien. O sea, para el Papa no hay vida si es que no hay derechos. O sea, hablar de vida, de la defensa de la vida, del amor de la vida, hablar del amor de Dios, hablar en una forma sincera, pero también lírica, de la vida, sin que la vida sea igual que la conquista de derechos, no tiene sentido. Quiere decir de que sin derechos no hay vida. Es una especie de poesía barata. Es una especie de chiste cruel. ¿Ya? De tal manera de que tenemos que tener mucho cuidado como iglesia, como personas, a no olvidar nunca de colocar el derecho a vivir en el centro de la voluntad de Dios. O sea, el acceso a los derechos de vida es central, porque si la vida no es accesible, entonces esto quiere decir de que la gente no tiene acceso al amor de Dios, al regalo de Dios que es su propia vida, que siempre se encarna en la tierra. ¿Ya? Por eso es que el primer sueño del Papa es esto: sueño con una Amazonía que luche por los derechos. Y no son derechos cualquiera, sino los derechos de los más pobres, los pueblos originarios, los últimos, donde su voz sea escuchada. Ahí está de nuevo la cuestión de la escucha. La nueva voz en el mundo de hoy es la voz que siempre fue callada, que nunca fue escuchada, que es la voz de los pueblos indígenas, de los marginados, de los que no tienen ninguna importancia en la sociedad, que son tan pequeños también de que no tienen valor político, ¿ya? De tal manera de que su voz cuenta por nada, sus vidas cuentan por nada, sus derechos no son respetados, ¿ya? El gran derecho sancionado por las Naciones Unidas, el 169, que es el derecho de la información y de la consulta sobre los contratos extractivistas, nunca se pone en práctica. O sea, según la legislación internacional de las Naciones Unidas, de los tratados de todos los países que pertenecen al sistema americano, los estados se han comprometido a escuchar la voz de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, cuando se trata de hacer un contrato sobre la exploración y la explotación de un yacimiento petrolero o de una mina o de expropiar tierras. Pero en la práctica esto no sucede, de tal manera de que los estados en los cuales nosotros formamos parte no cumplen con su compromiso más grande, que es el respeto y la vida de sus ciudadanos en relación con su territorio. Entonces creo que esto ubica los derechos humanos no solo como una conquista moderna después de la Segunda Guerra Mundial, como algo muy central, que está encarnada en el famoso documento de 1948,
sino que los derechos de los pobres son los derechos de Dios. Estos derechos tienen raíces hondas bíblicas. Estos derechos a la vida son derechos en que el Hijo de Dios derramó sangre para poder entregar posibilidades de vida a la humanidad. Derechos de vida en vez de muerte significa la resurrección, significa vida del Espíritu. Y todo esto, lo que les estoy diciendo ahora, quizás para mucha gente en la iglesia suena como algo todavía novedoso. Esto suena como pastoral social. Tiene diferentes nombres, ¿no? Pero lo siento mucho en decir, creo que para el Papa Francisco, sin lugar a dudas, la pastoral social es la única pastoral que hay y tiene que convertirse en pastoral ordinaria. Esto tiene que ser central en el catecismo, en la liturgia, en la oración, en la vida pastoral de la iglesia. Defender la vida. ¿Ya? De tal manera de que escuchamos también, por ejemplo, en el mismo documento final de la Amazonía, de que hay una cosa que se llama la conversión del pecado ecológico. La iglesia siempre fue muy buena en hablar sobre pecados, ¿ya? Muy ducho en la materia. De repente nosotros, los curitas, nos hemos pasado, ¿no? Mucho tiempo hablando sobre pecado, etcétera, etcétera, ¿ya? Y aquí no se trata de ninguna manera de inventar nuevos pecados, sino de decir lo que estamos diciendo y decir que en la querida Amazonía, número 14, 15, hay una cosa que se llama pecado ecológico. Pecado siempre quiere decir muerte, lo opuesto a la vida. Y el Papa dice, hay que poner nombres que corresponden sobre las cosas. Y dice, el extractivismo es una injusticia y crimen. Querida Amazonía número 14. Es un instrumento que mata. Es la misma expresión que el mismo Papa utiliza en su primera encíclica. Bien. La alegría del Evangelio. Y dice que no nos anestesien nuestra conciencia, porque lo que está pasando en el mundo es una cosa que deja una estela de dilapidación que pone en peligro la vida de millones de personas. Pecado ecológico. Finalmente, ecología integral. Esto quiere decir, para mí, la base de la misión de la iglesia, que es la doble escucha. Y no solamente para mí, yo estoy citando al Papa Francisco, ¿ya? Y el Papa dice, siempre tenemos que escuchar el clamor de la tierra y el grito de los pobres. Dos clamores. La tierra que sufre y que grita, y la gente, los pobres, que lleva la peor parte, siempre. Y integrar estas dos gritos en una sola.
Esa es ecología integral. Y dice que esto no es un camino más para la iglesia en la Amazonía, sino es el único camino que hay. El único camino que hay. Por lo tanto, cuando hablamos y reflexionamos sobre la iglesia y derechos humanos y de la defensa de ellas, estamos hablando del único camino importante para la iglesia. Y creo que les digo con todo corazón y con la mano en el corazón, personas como ustedes tienen que recordar 20,000 veces y de 20,000 maneras a la iglesia sobre esto, con toda su capacidad pedagógica, con toda su capacidad de diálogo, de discernimiento, pero tienen que no callarse en tratar de educar, de introducir a los obispos, a los curitas, a los laicos de la iglesia sobre lo que estamos hablando. Y eso es sumamente importante. Documento final número 60. Finalmente, y este es el último, en el 70, dice, defender los derechos humanos no es meramente una cuestión política, no es cuestión meramente de un deber político o una tarea social, sino sobre todo es una exigencia de fe. De nuevo, nace del corazón de Dios, el Dios que se revela en la Biblia y que es el Dios de la gratuidad del amor. Bien, yo tendría que dejar para otra oportunidad la respuesta de la REPAM. O sea, yo les he presentado el panorama, la situación, una reflexión de espiritualidad. Pero de nada vale todo esto tampoco si es que no haya la construcción de un camino, de una ruta, de construir los derechos humanos, de defenderlas. Y gracias a Dios hemos avanzado bastante en esto, sobre todo gracias a la Escuela Permanente de Formación que ya hemos lanzado desde el año 2015, ¿ya? Con el trabajo que hacemos en coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con los informes que facilitamos a la misma comisión sobre la vulnerabilidad, pero sobre todo la formación de gentes, de hombres y mujeres, que se convierten en líderes y lideresas de estos procesos en el territorio de la defensa de sus territorios en medio de realidades muy conflictivas. Eso es la ruta de la REPAM. Y la REPAM también, gracias a Dios, ha motivado experiencias semejantes con las otras redes que van surgiendo en otros continentes, en África, en Asia, en Canadá y en otras partes del mundo. Bueno, muchas gracias y perdone que quizás yo hablo mucho y ustedes tienen que tener mucha paciencia, pero me gustaría ahora, si es que algunos de ustedes, me encantaría escucharles. Quizás todo lo que hemos dicho, ustedes lo han escuchado de otra manera, a partir de sus propias lecturas, estudios, reflexión sobre Querida Amazonía, sobre el documento final, todo lo que han
aprendido en la misma experiencia de Reiva. Tengo entendida de que ustedes reflexionan y trabajan mucho estos temas. Pero termino donde he comenzado diciendo, esta es una visión de espiritualidad encarnada en los pobres del territorio de la Amazonía. Gracias. Muchas gracias, Padre Pedro. Motivarlos entonces ahora a todos los voluntarios si desean hacer algún tipo de pregunta, resonancia de lo compartido. Es el momento para que puedan activar sus audios. Bueno, comienzo yo. Buenas tardes. Me conecté un poquito tarde porque tenía inconvenientes por acá con la energía, pero quiero compartir algo. El problema de la violación de los derechos humanos, sobre todo hablo de acá de Colombia, es uno de los problemas más grandes que se ha vivido y se viene viviendo en la historia, ¿no? Porque muchas personas han sido despojadas de sus tierras, han tenido que dejar sus lugares de origen por causa de la violencia. Estaba mirando que hay un reportaje de un programa que se llama Séptimo Día, en donde muchos indígenas fueron desplazados entre el 95 y el 2000 en el Meta por los problemas entre paramilitares y narcotraficantes. Ahora resulta que ellos no pueden volver a esas tierras, ¿sí? Y ellos están viviendo en asentamientos, en la parte zona urbana, pero en asentamientos. ¿Por qué no pueden volver a esa tierra? Porque resulta y pasa que hay una comunidad de menonitas que se han apropiado casi de 38,000 hectáreas de tierra, ¿sí? Y entre ellos están trabajando allí. Y muchas de esas personas ya tienen, pues, tienen denuncias con la Fiscalía por la deforestación que están causando en el territorio, ¿no? Incluso los indígenas están reclamando esas tierras, pero como ellos las han comprado, entonces siempre tienen ese problema para que les devuelvan. El derecho a la vida es uno de los derechos que más ha violado, se viola acá y muchas personas han tenido que morir por defender los derechos de los derechos humanos, ¿sí? Acá tenemos muchos casos con los indígenas Agua en Nariño, en donde sacerdotes y religiosas han tenido que dar su vida por defender los derechos, y personas civiles también, líderes, ¿no? De igual manera tenemos el caso de un sacerdote que es el padre Alcides, del Putumayo, que también fue asesinado cuando estaba celebrando la Eucaristía, también por la misma razón, ¿no? Entonces, es algo que es un poco complicado, pero es algo que se debe hacer. Es algo que nosotros como seres humanos estamos llamados a eso, a defender la vida, ¿sí? Y defender la vida es defender los derechos de otras personas sin importar lo que pase. Ayer estaba escuchando el Evangelio de la Eucaristía, donde decía que el que cuide su vida la perderá y el que trate de dar su vida, ¿sí? La ganará, ¿sí? Entonces, yo creo que en el trabajo que yo he realizado, eso es algo que siempre he tratado de hacer. Pueden haber unas consecuencias que pueden ser graves para uno, otra, o puede ser que no, ¿no? Pero igual hay que arriesgarse a hacer cosas. Era eso. Yo te Gracias. agradezco, Nancy. Creo que tu experiencia da en el corazón de la problemática y las palabras profundas y hermosas que dice, creo que es una expresión muy verídica de la problemática y de la visión cristiana,
quizás algunas más intervenciones, seres. Padre, o que a Nancy falou vem muito de encontro ao que o senhor falou sobre as duas controvérsias no território da Amazônia. Primeiro, a grande diversidade, a beleza, a maravilha que é todo o território amazônico, o sentimento de gratuidade ao amor de Deus, a gratidão ao amor de Deus. O segundo sentimento, que é contraditório a essa gratidão que a gente deve ter a Deus por tanto amor, por tanta beleza, é exatamente o medo diante da informação e que leva à morte de tantas pessoas. E o que a Nancy falou encaixa bem nisso, esse segundo sentimento que o senhor falou. A pessoa, os povos indígenas ali, os povos nativos, na luta pelo direito à vida, e talvez por não poderem ser tão bem informados da situação concreta ali na região deles, eles perdem o direito à vida. O senhor falou do direito da informação e da consulta dos tratados referentes ao extrativismo do petróleo, extrativismo de madeira. Então, eu fico muito triste diante dessa situação toda, porque eles são mortos, eles recebem talvez informações não 100%, como é que eu falo, abertas, e aí eles são mortos, né? É mais fácil matar um do que ele ficar consciente e lutar pelos seus direitos. É isso que está acontecendo, né, com a questão do marco temporal. Então, foi muito bom tudo que a Nancy falou, porque abordou o que o senhor colocou. E aí eu pergunto para o senhor, Padre Pedro, como que fica essa questão na região amazônica com os líderes indígenas que devem manter a população lá ciente de tudo que está acontecendo para que eles tenham direito a essa informação? Porque no que eles têm direito à informação, eles vão lutar, eles vão reivindicar, e aí vão ser mortos. E como é que fica essa situação? É muito difícil. Olha a questão do marco temporal. Muy bien. Gracias, Ceres. He apuntado tu pregunta. Vamos a escuchar a alguien más y después hago un comentario. Me tocou muito, teve uma frase que o senhor falou logo no início, como líderes precisamos aprender um novo caminho. E eu fiquei pensando também na canção que a Ornella colocou, né? A gente precisa desaprender a guerra. Então, esse novo caminho é um caminho de esperança, né? De caminhar juntos, de lutar pelos direitos humanos. A gente sabe que existe nessa muita falta de informação. Eu morei em um território indígena em 2012 e, assim, muitas coisas que saíam era o povo Munduruku que morava na região, né? Então, era uma região de garimpo, né? De muita tráfico de drogas, tráfico de crianças, e pouca informação se chegava lá, né? Então, eles vinham muito com a gente, assim, com as irmãs, né? Quando chegava alguma informação nova para eles, eles perguntavam se aquilo era bom ou era ruim. Porque muitas vezes se aproveitam da falta de informação, né? E eu lembrava muito também, eu não estive na segunda-feira, quando teve, a irmã Lisete colocou aquele vídeo, né? Um filme sobre a Laudato Si, o Papa falando que a gente não pode se acostumar com a destruição.
A gente precisa reagir, né? Então, assim, enquanto líderes, né, enquanto voluntários, a gente precisa cada vez mais se informar, né, ter os pés no chão da realidade, saber onde a gente está pisando, conhecer mais para poder colaborar também, né? Então, assim, me tocou bastante essa frase, né? Precisamos aprender um novo caminho. E esse novo caminho, para mim, é um caminho de esperança, né? De lutar por esses direitos, que não é só uma questão política, né? É de fé também. A gente precisa acreditar e colaborar, unir essas forças, né? Para caminharmos juntos nessa sinodalidade. Obrigado, Cris. Excelente. Bueno, yo diría de que las tres personas que han hecho uso de la palabra, y creo que tenemos el privilegio, ¿no?, de haber escuchado a Nancy primero, porque la verdad es que ella habla desde su propia experiencia. Entonces tiene una palabra que tiene autoridad propia, tiene autoridad moral, tiene autoridad, la autoridad de su pueblo. Su palabra nace del dolor de la gente en el Meta, en el Nariño, en Caquetá, en el Putumayo, ¿no?, de lo que está pasando ahí, sobre los desplazamientos de la gente que están siendo robados de sus tierras y de su derecho. Y como ella misma dice, el derecho a la vida. ¿Ya? Y creo que lo más importante en esto, y Chris lo ha dicho también de una forma muy, muy clara y muy directa, de que cuando hablamos de estas cosas tenemos que ser conscientes que somos algo como una primera generación, ¿ya?, una primera generación en la Iglesia Católica, que estamos hablando así. Y lo más importante es de que ustedes son mayormente laicos, laicas, ¿ya?, y que, por supuesto, les está acompañando gente como Lisette y ¿dónde está la hermanita de Me parece que Laurita? se desconectó. Ya, bueno, Y Cris entonces, Monteiro también es sí, ok. hermanita. Pero lo que me parece muy importante es esto de que estamos construyendo nuevo camino, construyendo un nuevo camino. Y construir un nuevo camino quiere decir no hay mapa de antemano. Nosotros somos los y las forjadores de un nuevo camino de esperanza, de un nuevo camino de vida. Es lo que dice Jesús de sí mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? Yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Estamos hablando de camino en medio de la muerte, en medio de la mentira, en medio de la destrucción, en medio de la cosa horrible que es el narcotráfico y la droga, y lo que eso significa para la desgracia de tanta gente. Ni hablar de los mismos defensores del ambiente en la Amazonía, la cantidad de asesinatos que hay en Brasil, aquí en el Perú, en Colombia, que hay, que es terrible.
Y lo importante en esto de construir un nuevo camino es que necesitamos información. O sea, lo importante es aprender a seguir escuchando, tener antena, generosa y valiente para no escondernos, para recibir un poco la voz de Dios a través de este dolor y transformarlo compartiéndolo en la comunidad cristiana. O sea, la iglesia tiene que reformarse a través de escuchar todo este dolor y intentar juntos construir el camino. Eso es la evangelización. Eso es anunciar a Dios. Eso es la cita del Evangelio de ayer, ¿no? O sea, la vida es para compartir. La vida no es para guardar, sino es para compartir. Y en compartir la vida, perdemos la vida, pero ganamos la vida verdadera. ¿Ya? Ceres pregunta sobre qué pasa con los líderes en el mismo territorio. Bueno, los líderes en el mismo territorio en el Sínodo de la Amazonía ha pedido que la iglesia fuera su aliado. O sea, no nos piden que nosotros tengamos la respuesta, que nosotros seamos los líderes que reemplacen a ellos. Eso sería un paternalismo que no nos corresponde. Pero sí tenemos y debemos ser amigos, aliados. Y por eso que las organizaciones propias de la Amazonía, como es el caso de la COICA, de la FOSPA, de la AMA, ¿no? Deben ser cosas muy importantes para nosotros. Tienen sus propios problemas internos. O sea, las organizaciones humanas son así. Pero creo que debemos, como educadores, también estar al tanto de estas cosas. Bien, Bien. Son algunas ideas sueltas a partir de las cosas que ustedes han compartido. ¿Alguna otra persona? Muito obrigada, Padre Pedro. Quizás lo que ustedes tienen en común es la tarea de la educación y de la educación intercultural, ¿no? Y creo que eso los coloca en una situación muy importante en donde ustedes tienen que decir a la gente, los alumnos, las alumnas, que ellos hablen a ustedes, que den la voz a ellos. O sea, antes de educar, escucharlos. ¿Bien? Y a partir de esa conversación, caminar. Igualito como en el primer texto que yo les he dado de la querida Amazonía, número 42, cuando la gente de Colombia, de Guaviare, dice, nosotros somos agua, aire, tierra. ¿Ya? Somos hijos de la madre tierra. ¿Ya? Que la gente se exprese. Creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido en Lorepam. Lo importante es escuchar, que la gente hable primero
y que ustedes den el signo muy importante de ser interlocutores válidos, de valorar lo que la gente dice. Y en ese diálogo comenzar a dar los pasos, aunque sean muy pequeños, para construir el camino. Entonces creo que ustedes están en un núcleo muy importante en la Reiva para poder aportar algo muy rico en el camino común de la sinodalidad en la Amazonía. Exactamente, padre, con permiso, voy a aportar un poquitito a partir de lo que decía. Cuán importante es esto, que a veces nosotros vamos a acompañar a los niños, a las crianzas, ¿cierto? Y son los líderes, los futuros líderes, los que precisamente van a tener que estar en defensa, porque si ya la situación es complicada ahora, siento que ante una crisis tan aguda como la que se está viviendo en relación a la defensa del territorio, va a ser más difícil aún. Entonces, cómo también ir animando a los niños en todo espacio de aprendizaje, ¿cierto? Sobre esta conciencia de la protección, del amor profundo a su cultura, a su territorio y también de la defensa. Yo siempre, a mí me llamaba la atención porque yo decía, bueno, muchos nos pedían, en el caso de Colombia, manejaban muy bien su lengua materna, pero nos pedían esto del aprendizaje del castellano, ¿cierto? Y cuán es importante para poder leer la documentación, para firmar, ¿ya? Hay muchos hermanos que al no manejar, ¿cierto? Bien el español, cuando van a vender sus productos, y no manejar bien el tipo de cambio, la moneda, reciben lo mínimo. Y eso es una gran injusticia también. O sea, van a vender sus plátanos, su yuca, su piña, y resulta que es producto de su trabajo, y claro, al no manejar no manejar el dinero, le venden y la gente que es más, o sea, por así decirlo, que se aprovecha de la situación, buscan cierto, no pagarle lo que corresponde. Entonces, cómo la importancia de saber escribir su nombre, de firmar, de saber leer, la comprensión de lectura, que son desafíos en todo lugar, ¿cierto? En el ámbito de la educación, pero cuán importante también es para esos contextos. Así que bueno, eso quería aportar. Es la pura verdad lo que dices. Es invalorable de que ustedes pueden preguntar y invitar a la gente a decir su nombre propio, y hablar su nombre en voz alta y poder escribir su nombre. Eso es lo que le da identidad como persona, como ciudadana, y más aún como hijo e hija de Dios. ¿Bien? O sea, persona que tiene valor propio, que tiene idea, que tiene el comienzo de derechos. Acuérdense lo que dijimos cuando el Papa en su primer sueño dice: yo luché por una Amazonía que luche por derechos. Los derechos son como nacer, porque si no tiene nombre, no tiene derecho. Entonces, el comienzo de vivir es tener acceso a derechos, ser reconocido como una persona que es ciudadana, que tiene el derecho de vivir, de ser tomado en cuenta, de tener voz, de poder expresarse, de reclamar. Bien.
de ser tomado en cuenta. Eso es, cuando tú dices eso de los niños, es incalculable. Y no hay niños sin madres, ¿ya? Entonces la relación entre niños, niñas y madres es súper importante. En la Isso que é, REPAM comenzamos a tener mucha experiencia de la importancia de la mujer. Inclusive la gente que más trabaja en la REPAM son mujeres abogadas jóvenes, ¿ya? Así que tienen otra experiencia de lo que es ser abogado, pues, porque aprenden de lo que estamos hablando en la manera en que estamos hablando. isso que a Ornella irmã levantó la Lisete, mano. Ornella, y después, Sí, yo quería consultar, más que nada, era justamente eso, el tema de la mujer allá. Viste que acá se está trabajando mucho, acá han cambiado muchas cosas, y allá la verdad que desconozco y no sé cómo será el trato, si es como nuestro término machista, o sea, en los hombres, o dan participación, o nos va a costar un poco más, eh, cómo se maneja más que nada eso. lo que, lo que yo puedo decirles como una sugerencia para una próxima reunión, quizás una conversa con gente que trabaja conmigo, estas mujeres abogadas jóvenes. Menciono el nombre de Lili Calderón, que trabaja en el núcleo, es la secretaria ejecutiva y que podría dar toda una ruta de lo que Ornella ha pedido ahora sobre el tema de la mujer y de la comunicación con la mujer en términos de derechos, ¿ya? Y de posibilidades. Entonces, Lisette, por favor, apunta su nombre. Sí, Lili, Lili Calderón nos va a acompañar, padre, el 14 de septiembre me- ahora, mejor pero no, todavía. no, sí, nos va a hablar un poco sobre la política de protección de menores en situación de vulnerabilidad de la REPAM, pero del documento que sacó la REPAM, pero también podemos ver y buscar el espacio para dialogar sobre eso. Sí, Excelente, aprovechar eso. Ujú. excelente. Muy bien. Ceres, ¿ibas a compartir algo? eu gostei muito do que a senhora falou, irmã Lisete. Eu fiquei muito emocionada, porque realmente a criancinha, já desde pequenininha, ela tem que ser educada e saber escrever o nome dela, porque, como o padre Pedro falou, é a identidade dela para lutar pelos direitos dela, e depois eles são os futuros líderes ali da região. Então, a sua fala me deixou muito emocionada, porque a gente fala de direito à vida e tudo, mas como que eles vão lutar se não sabe escrever o seu nome, se não sabe falar o seu nome, se não sabem se colocar naquele contexto ali, naquela sociedade? Eu quero agradecer a senhora, a irmã, e ao padre também. Obrigado, Ceres. Gracias. Padre, un comentario respecto a lo que decía Ornella y tomando el ejemplo de cuando me tocó acompañar al pueblo Piaroa. ¿M? El proceso del liderazgo de las mujeres está comenzando. ¿M? Creo que de a poquitito se le está dando, y son muchas las lideresas que van tomando fuerza, ¿eh? Que ellas mismas dicen
que esa relación que tiene la mujer con el territorio es especial. ¿Por qué? Porque el territorio es femenino, ¿ya? La madre tierra, esa relación tan estrecha de las mujeres y de su maternidad es que las hace defensoras del territorio de manera distinta. Ellas dicen, nosotras no vendemos el territorio. ¿Por qué? Porque lo defienden por sus hijos. Entonces son las más aguerridas, ¿eh? Y siento que ese es un proceso que hay que ir acompañando también, de poder a ellas hacerlas sentir que son capaces de también poder expresarse, de poder ir desarrollando de a poquitito, ¿cierto? Ir sacando esto, tanto para los jóvenes como para las mujeres, ¿cierto? Esto de poder ir tomando la palabra, esto cuando decía el padre, bueno, agradecer los que tomaron la palabra, bueno, también que ellos se vayan empoderando en que son las voces de sus hermanos y de sus hermanas. Entonces, que se puedan, ¿cierto?, ir y acompañando esos procesos. Yo puedo decir que hay muchas líderes y lideresas, ¿cierto?, que van tomando fuerza, pero hay que acompañar todo ese proceso. Porque como sabemos también, a veces la posibilidad de estudio se da todavía más a los varones que a las mujeres en el caso de estar allá. ¿Por qué? Porque la maternidad ya a los 13 años se empieza a vivir la maternidad, ¿cierto? Entonces a veces las mujeres se quedan ahí criando a los hijos. Entonces, más bien el varón es el que puede salir a veces a estudiar. Eso es lo que yo vi en el pueblo Piaroa. Pero de a poquitito ya las jóvenes se van animando, ¿eh? Así que eso les puedo compartir desde lo que yo conocí. Sí, con razón que en la cultura, en la cosmovisión amazónica y andina también, pero ahora que estamos hablando de la Amazonía, la divinidad es femenina, la madre tierra, o sea, la relación entre la fecundidad, la vida, las entrañas de la creación es femenina. Entonces, creo que ahí hay todo un instrumento real, cultural y a la vez pedagógico, inclusive para hacer una relectura de la misma Biblia, que sus términos son demasiado machistas. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso al Padre Pedro ahí pueden hacerlo virtual también. A ustedes, Gracias, gracias Padre Pedro por acompañarnos. Y a ahora vamos a ustedes sacar, ¿sí? es un privilegio escucharles a todas y Gra- todos. Gracias, Padre. Si alguien puede, si podemos activar la cámara, no sé si Martita podrá activarla unos segunditos, que sabe, para sacar una fotito. Y ya, ahí sí, sonrían. Ya. Bien, muy bien. Bueno, Muy muchas bien, gracias, Padre Pedro, que a esté muy, ustedes. muy bien. Cuídese, un abrazo Gracias. grande y nos estamos viendo entonces.